Maestra. Entonces es los signos de puntuación, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos una reflexión donde dice, si ustedes se imaginan si no existieran ni los puntos ni las comas, creo que, bueno, como dice aquí, nos resultaría muy difícil enterarnos de lo que leemos, incluso comprender ese texto. Porque los signos de puntuación nos ayudan a comprender el valor y el sentido de las palabras y las oraciones. No es lo mismo en este caso decir María, corre, rápido, a que pronunciáramos María, corre rápido. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Entonces, generalmente los signos de puntuación se escriben pegados a la última letra de la palabra que los precede. Y tras ellos debe de dejarse un espacio, al menos que vayamos a continuar el escrito en ese mismo renglón o en el renglón siguiente. Entonces, en sí, ¿qué son los signos de puntuación? Tenemos que son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar las pausas necesarias y que estas pausas le den el sentido y el significado adecuado al texto que estamos leyendo. Entonces, son en sí, chicos, muchos los signos de puntuación, pero en este caso vamos a mencionar algunos que son no más importantes, pero que son más frecuentes que los hemos visto más en un texto. Tenemos, por ejemplo, el punto, los puntos suspensivos, coma, punto y coma, los signos de interrogación y de exclamación, el paréntesis, el corchete, las comillas, la raya, el guión y la diéresis. Entonces vamos a empezar en este orden la descripción de cada uno de estos signos de puntuación y en qué momento los podemos utilizar en un texto. Entonces tenemos que el punto representa en la escritura la pausa final, ya sea de una oración con punto y seguido, la pausa final de un párrafo con punto y aparte, o la pausa final de un texto con punto final, así como lo vemos después de los paréntesis, cómo son estos puntos. Entonces tenemos un ejemplo donde dice, bueno, aquí en este caso mejor yo prefiero que alguien me apoye a leerlo para ver si estamos representando, si estamos, respetando la pronunciación de estos signos de puntuación. ¿Quién me apoya leyendo este párrafo donde dice amanecía? Yo, maestra. A ver, Giovanna, ¿te escuchamos? Amanecía. La luna se había ocultado para dejar paso al sol. Las estrellas se habían perdido por el horizonte. El gallo se disponía a despertar a todos los demás animales. El granjero había abandonado su cama y se dirigió al establo. Se utiliza también para indicar abreviaturas. Señor, doña, ilustrismo. Ilustrísimo. Muy bien, Giovanna. Muchas gracias. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar el punto o punto y coma según lo que nos manejaba la descripción. Ahora, ¿en qué casos no es correcto ponerlo? Nos indica aquí que no debemos ponerlo entre las letras de las siglas y los acrónimos, ni tampoco podemos colocarlo detrás del título de los libros o, bueno, o de los trabajos que ustedes realizan de la escuela, o de los capítulos o del nombre del autor. Si son el único texto en un renglón, pues no. Ahora, en el caso de los dos puntos, nos indica que señalan una pausa con la que llamamos la atención sobre lo que viene después.
¿Quién me apoya ahora con esta lectura del ejemplo de los 2 puntos? Nadie, entonces voy a mencionar. A ver, necesito que me apoye. Ángel, apóyame con la lectura, por favor. Sí. Antes de una enumeración, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Prediciendo una cita textual, el famoso novelista declaró: me gusta escribir para los niños. Tras el saludo inicial de una carta o el encabezamiento de un documento jurídico o administrativo, queridos tíos, iré a visitarlos el próximo domingo. Bien, a ver, en cuestión de la lectura de su compañero, chicos, ¿hay alguna observación, verdad? ¿Quién me da esa observación o qué notaron ahorita en esta lectura? No respetó las comas. No se respetaron las comas, no se respetó tampoco donde nos indica que cuando tenemos 2 puntos, se hace una pausa. Fue una lectura muy rápida y no se respetaron los signos de puntuación. Entonces, Ángel, ahí hay que trabajar en esa parte. A ver, Azul, ¿nos puedes leer nuevamente ese texto respetando los signos de puntuación? ¿Yo? ¿O la Sí. otra azul? Azul Salas. Ah, ok. Los dos puntos. Señales una pausa con la que llamamos la atención sobre lo que viene después. Los utilizamos. Antes de una enumeración, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Prescindiendo a una cita textual. El famoso novelista declaró: me gusta escribir para niños. Tras el saludo inicial en una carta o el encabezamiento de un documento jurídico o administrativo. Queridos tíos, iré a visitar el próximo domingo. Muy bien, Azul, gracias. Ahora sí, comparando con esta lectura de su compañera, ¿qué podemos rescatar de esto, de lo que estamos hablando? Aquí en esta lectura ya se respetan, de hecho, los signos de puntuación. Se da la pausa que nos indica cuando vemos 2 puntos. Al igual, las comas también se respetó la pronunciación. Ahora tenemos los puntos suspensivos, que son aquellos que nos indican que se deja la frase sin terminar. Son 3 puntos que se utilizan ya sean para expresar duda, temor o incertidumbre. Por ejemplo, se apagó la luz. Se oían gritos y a unos pasos que se acercaban y hasta ahí queda la idea. Cuando no se termine el enunciado, como cuando se hace referencia, por ejemplo, a un refrán, porque el final es conocido por el interlocutor, y tenemos como ejemplo a quien madruga y 3 puntos. ¿Por qué? Porque nos indica que podemos, que es una frase sin terminar. También nos sirve para dar a entender una palabra o una expresión malsonante, ¿vale? En lugar de etcétera, también puede ser: había juguetes, coches, peluches, y también podemos interpretar que todavía había otra serie de juguetes para niños, un ejemplo. Entonces, para indicar la supresión de algunas palabras de un texto o fragmento, y en este caso aparecen los corchetes. Ya tenemos ahí el río. Entre paréntesis, entre corchetes vemos los puntos suspensivos
Y bueno, tenemos que el afluente del Ebro, ya es como una continuación. Entonces, detrás de los puntos suspensivos podremos poner una coma, un punto y coma o 2 puntos, pero nunca se pone otro punto, sino ya serían 4 puntos, ¿no? Entonces, en el caso de la coma, nos señala una pausa breve, como lo que estábamos ahorita comentando en una lectura. Y la coma se emplea para separar todos los elementos de una enumeración si es que no van unidos con i, o, y por ejemplo tenemos ni, y ya los dos puntos los puntos seguidos. He estudiado matemáticas, lengua, sociales y dibujo. En incisos, explicaciones o aposiciones. Por ejemplo, mi perro, que solo es un cachorro, juega conmigo. Sería diferente a decir, mi perro que solo es un cachorro juega conmigo. Y estamos hablando con el ejemplo que estábamos iniciando este tema. Entonces, por eso es importante que se respeten la pronunciación de los signos para darle el sentido a la oración. Entonces, también nos sirve para llamar la atención de alguien. ¿Quién me da la lectura de este ejemplo donde dice Dani? Bueno, como veo que hay muy poca participación, creo que de ahí voy a rescatar las asistencias de chicos. Deben de integrarse. Entonces, a ver, Ivonne, dale lectura a este texto, por favor. Sí, dice la coma. Señala una pausa breve. No, más abajo, Ivonne, donde dice, para llamar la atención de alguien, entonces dale lectura al ejemplo. Ok. Dani, preséntame tus patines. Cuando se suprime el verbo de una frase por sobretenderse, es decir, porque ya sabemos cuál es. Mi hermana tiene 7 años, mi hermana 3. Detrás de interjecciones o exclamaciones cuando continúa la frase, bravo, lo has hecho bien, para separar palabras, sintagmas o oraciones de la misma categoría. Apaga la tele, lávate los dientes, vete a la cama. Es expresiones como, es decir, esto es, por tanto, o sea, es a. Venido mi primero, por tanto, iremos al cine. Ahí de igual forma la misma observación, Ivonne. Hay que respetar la pronunciación de los signos de puntuación. Si no respetamos estos signos, es lo que estamos hablando, que las ideas cambian, el entender este texto, pues también va a ser diferente. Ahorita nos favorece porque todos estamos siguiendo la lectura en la pantalla, pero si no estuviéramos compartiendo la lectura y solamente nos enfocáramos en escuchar lo que están leyendo, sería muy, muy confuso dar después una interpretación de esto. Entonces, bueno, tenemos otro signo de puntuación que es el punto y coma. El punto y coma nos indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Y se usa en numeraciones u oraciones en las que ya se ha utilizado la coma. Por ejemplo, mi primo puso los platos, los cubiertos y los vasos. Yo, las servilletas. Entonces, delante de los nexos adversativos, concesivos o consecutivos, si las oraciones que introducen son largas o si cambiamos de verbo, tenemos aquí un ejemplo.
Encendió el televisor para ver la actuación de sus amigos en ese concurso donde ganaron un viaje a Roma. Pero ya era tarde. El concurso había terminado hacía tiempo. Entonces, para separar los elementos de una clasificación o relación que está escrita en minúsculas y en líneas independientes. Tenemos así que los elementos que componen una palabra son el lexema y los morfemas. Entonces, bueno, aquí ya vimos un ejemplo de cómo, bueno, en qué caso se utiliza el punto y coma y nos indicaba que la pausa es mayor. Ahora, en el caso de los signos de interrogación y la exclamación, esos son muy comunes. Y tenemos que los signos de interrogación y de exclamación se utilizan en las oraciones interrogativas o exclamativas, que pueden ser. Ahora, en este caso donde dice totales, a ver, Yo, maestra. a ver, ya no vi el nombre, ¿quién? Alison. Alison, apóyanos con la lectura, por favor. Totales. Cuando la pregunta o exclamación ocupa todo el anuncio, ¿vienes al cine esta tarde? Aupa la Real Sociedad. Parciales. Si lo que se pregunta o exclama es solo parte del anuncio, si no viene pronto, ¿a qué hora llegaremos? Aunque cansada, qué feliz me siento. Observa, el signo de apertura se pone donde empieza la pregunta o la exclamación. Aunque no sea el inicio del anuncio, además, tras el signo de cierre no se pone punto, pero sí puede ir coma o punto y coma. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, ¿verdad? Carlos Ramírez, cállense. Algunos enunciados son muy breves. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? Ay, plan, uf, hola,